mucho tiempo, sino todo el tiempo que tiene nuestra gestión cultural en Chile, que no teníamos yo diría, un intelectual del tonelaje en este tema de Tomás Peters. Tomás tiene esa gran característica de, si no está el documento que necesito, pues lo hago. Y creo que yo podría contar de él sus tres, a mi juicio, sus tres grandes aportes, a pesar de ser una persona muy joven, a las políticas culturales en nuestro país. La primera de ellas, que fue las circunstancias que nos conocimos, tiene que ver con Séneca. Él no participó en Séneca, pero escuchó Séneca. Séneca fue una institución muy importante, una ONG que se dedicó a estudiar la cultura y las comunicaciones. Se decía en esa época que era como la Escuela de Arte de la Comunicación de la Universidad Católica, Pato, en el exilio. Bueno, Séneca tuvo muchos méritos, entre otros, hacer una gran cantidad de publicaciones, hasta de este Fernando Sandón, que viene entrando. Pero claro, eran publicaciones, se podría decir, a roneo, no sé, y cuando llegó a Chile, Tomás descubrió que francamente lo que había allí era muy importante y no estaba digitalizado. Entonces, y él lo necesitaba, era su materia prima para estudiar su tema, pues se fue a Berlín, se fue al Iberoamerikanische Institut y digitalizó las publicaciones del Seneca, que es un trabajo no menor. Y ahí, gracias a eso, bueno, los investigadores pueden acceder a documentos de muy importante factura, porque fue hacer políticas, o estudiar políticas culturales, comunicacionales, bajo dictadura, que son prácticamente lo único que hay. Esa es la primera gracia que yo le reconozco a Tomás. Y eso terminó en la segunda gracia, que es la publicación de este libro, que se llama Séneca, Estudios para una Transformación Cultural, publicado por Metales Pesados, que ustedes saben es una editorial muy importante, en el cual hay un artículo de Tomás Peter que se llama Breve Historia de la Sociología y la Cultura en Chile, el caso Séneca. O sea, no yo valoro no solo el... Yo siempre me lo imagino cobrar al lado de una fotocopiadora, No, al rato como. digitalizando documentos. Hola Julio Sau, Julia Copes, se juntaron los Julios ahí. Eh, y se proporcionó, digamos, el material base y hizo este estudio y estudió el Seneca. Y luego llegó su tercer gran aporte, que no es el último, estoy seguro, que es que ya es un libro notable. ¿Eh? Las sociologías del arte y de las políticas culturales, también editado por Metales Pesados. Este ya es un libro, un don libro de don Tomás Peters, que realmente no quiero, lo tengo lleno de marcas y de subrayado y de cosas, pero creo que es mejor que lo informe él, dado que él está con nosotros. Bueno, Tomás, ¿cómo te va? Arturo, muchas gracias por esa presentación muy rimbombante. Uno se emociona también de saber de que las cosas que uno hace tienen algún nivel de impacto en el espacio de discusión de estos temas que tanto para ti, para mí, y me imagino que para muchos de la gente que está aquí reunida con nosotros, son temas de interés. Entonces estoy muy Sí, contento de sí. estar contigo y con ellos para poder elaborar preguntas y discusiones sobre estos temas. Sí, lo importante, Tomás, que aquí hay obra. ¿Ah? O sea, realmente hay obra y hay obra sudorosa, por llamarlo así, como el trabajo de Seneca fue muy... Queríamos comenzar esta conversación de inmediato porque el Centro Cultural Estación Mapocho quiso iniciar un ciclo de conversaciones con personas que hacen grandes aportes y particularmente vimos que había un gran espacio en tratar de hacer algo que es muy difícil en pandemia, levantar la cabeza y sacar el periscopio, vamos a seguir con las imágenes porteñas, y mirar lo que pasa en el mundo.
O sea, ¿qué está pasando en cultura, en políticas culturales en el mundo, que es una materia de estudio de Tomás y él nos puede observar? Entonces, yo solamente para introducirlo a Tomás en una primera, quiero decirle que yo hice el ejercicio opuesto, porque no tengo el talento ni la información de él para ver lo que está pasando en políticas culturales en el mundo, pero sí, buenas tardes, señora Trina Rendig, nuestra presidenta, que Buenas tardes, se aquí acaba, estoy, se acaba de incorporar. Eh, encantada. entonces, yo hice lo contrario, miré cómo nos vería el mundo a Chile en este momento desde el punto de vista de las políticas culturales. Entonces, te voy a pedir un comentario sobre esta afirmación que voy a hacer, que es muy dramática. Si alguien del mundo mirase a Chile lo que son sus símbolos culturales, le hace Valparaíso como ciudad patrimonio, le hace la Fundación Neruda con las 3 casas del poeta, le hace el precolombino, que acaba de salir una cosa en el diario que lo entraron a robar porque tenía el guardia que agarró a fierrazo la vitrina, le hace la Estación Mapocho, que fue el lugar donde se hizo la Cumbre Mundial de las Culturas, etcétera. O sea, y le hace la Ópera Nacional, le hace el Teatro Municipal, que también está en crisis, que ha motivado incluso editoriales de la prensa. O sea, si alguien mira desde fuera la situación de la cultura en Chile, en sus grandes hitos culturales, es bastante lamentable. Te dejo con esa pequeña introducción, Tomás. ¿Qué opinas tú? Bueno, cuando uno entra a discutir este tipo de cosas, ¿no? Uno espera poder hablar sobre Chile y cosas así, ¿no? Pero tú me tiras ahí una pregunta inmediatamente que es clave de construir un poco el escenario global. Y cuando uno empieza a revisar un poco lo que ha sido este casi año y medio de pandemia, uno logra fácilmente advertir de que hay dos grandes procesos, creo que son muy importantes de reconocer. Por uno, y que es el más obvio, es que esta es una instancia inédita en la historia que yo creo que en ningún país, ¿sí?, a nivel mundial se imaginó que una situación de este tipo iba a ocurrir y que iba a tener consecuencias como la que ha tenido. ¿Eso qué implica? Es de que las estructuras organizacionales e institucionales de los estados que se han enfrentado a este tipo de situaciones han tenido que tomar decisiones muchas veces sin una cartografía, sin un mapa muy claro. Entonces, lo primero que uno advierte es de que esta situación inédita, evidentemente lo que está reflejando es de que la condición de crisis que estamos viviendo se ha ido respondiendo según las condiciones, según las lógicas organizacionales, políticas e institucionales de cada país, ¿no? Y eso también está vinculado también con su estructura cultural, ¿no?, más allá de la noción uh, de sus políticas culturales como tales, sino que también es el sentido más cultural, más estructural de cada país. Vamos a ver después algunos ejemplos que quiero contar sobre ese tipo de cosas, de cómo hay elementos culturales más generales que tuvieron consecuencias en la forma de administrar las políticas culturales de cada país, ¿no? Y lo segundo que quería decir, Arturo, es que lo que hace la pandemia no es sino acelerar, ¿sí?, y radicalizar procesos que ya se venían viendo hace bastantes décadas a nivel general de lo que se conoce como el campo de producción cultural. Es decir, lo que estamos observando ya con un cierto tiempo, con cierta distancia frente a este fenómeno, es que lo que ya se viene advirtiendo, ¿sí?, lo que ya está viviendo gran parte de la crisis, ¿sí?, que este modelo de políticas culturales que surge principalmente en la primera mitad del siglo XX, a nivel europeo principalmente, de Ministerio de Cultura o de políticas culturales, ya está en una situación de crisis que lo que hace esta pandemia no es sino ya darle la estocada final y que requiere, evidentemente, establecer una forma de pensamiento nueva, novedosa, que tenga una proyección de aquí a 30, 40 años y que va a estar caracterizada, y eso es un tercer punto que me gustaría decir, caracterizada por un fenómeno que uno le podría denominar como la domicialización de la experiencia cultural. Es decir, de que gran parte de la inversión, gran parte de lo que se está viendo a futuro dentro de las lógicas de inversión en cultura, está dada bajo una figura de los soportes tecnológicos, principalmente de Netflix, principalmente de
una serie de plataformas que van a, entre comillas, ingresar en nuestra vida privada cotidiana, disputando algo que para mí parece fundamental. Y es algo que puede sonar muy, muy banal, muy burdo, pero que es el capital tiempo. Yo lo que estimo de que a nivel estructural a futuro, lo que va a producir este proceso es la cada vez más exigente sincronización de las temporalidades individuales de cada uno de nosotros, coordinadas con las temporalidades de las plataformas tecnológicas, y que además va a exigir que los espacios culturales tradicionales, como todo lo que tú me nombras, el Teatro Mapocho, el Teatro Municipal, el Museo de Arte Precolombino, etcétera, que tienen una estructura moderna de funcionamiento, es decir, de la visita, de la actividad situada, se va a ver completamente, yo creo que desafiada de aquí al menos en las próximas décadas, de esta experiencia que uno está observando, que es la domicilización de la experiencia cultural. ¿Sí? Y esto tiene como consecuencia a nivel, y lo que he visto a nivel global, es que principalmente los países que han logrado situarse bajo un escenario cada vez más novedoso, sostenible y elaborado en el tiempo de políticas culturales. Y me refiero a quizás a dos lugares que uno a veces no mira mucho, ¿no? Que son los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, etcétera. Y otro país que a veces no queda tan claro, que es Corea del Sur. Yo siempre soy de los que cree que antes que ver a los grandes modelos históricos de Francia, los grandes modelos de Inglaterra y esta lógica difusa también alemán, yo soy de los que siempre me gusta ver este tipo de países porque son los que no solo tienen condiciones muy propicias para ver actividad e intervención, sino que sobre todo porque han visto, ¿sí?, que no hay una política cultural posible de poder implementarse si no se atacan las variables estructurales de desigualdad. Yo creo que ese esquema general de pensamiento de las políticas culturales es lo que estos países yo creo que han definido bien. No es posible una política cultural sólida, sostenible en el tiempo, si no se ataca a nivel estructural las variables de desigualdad. Yo creo que estos países, ¿sí?, yo creo que han sido exitosos en enfrentar esa situación. Y lo que se vislumbra en ellos es que justamente no solo han logrado entregar subvenciones así, sustantivas a artistas, creadoras, creadores, espacios culturales como los museos, etcétera, sino que sobre todo los que tuvieron como gran cualidad de tratamiento de su condición fue resguardar de que no aumentaran las brechas de desigualdad. Y atacar eso finalmente tiene más consecuencias importantes en toda la sociedad, evidentemente en el campo de la cultura. ¿Y cuáles Eso es lo que serían podría esas, como entrar, ¿no? cuáles serían esas formas de atacar la desigualdad? Como ejemplo, ¿cómo Sí, atacamos la desigualdad o cómo lo atacaron en aquellos países? bueno, una de las cosas que es evidente y que es una de las grandes discusiones que me imagino que aquí gran parte de los presentes conocen, es de que indudablemente si no hay una estructura educativa completamente pública o que tenga un esquema público de distribución de los capitales culturales y todas las discusiones culturales que se ofrecen a nivel general de la población, es muy difícil poder tener una transformación más estructural en la sociedad. Cuando uno ve el estado de Corea del Sur, y sobre todo los países nórdicos, todos tienen una característica relativamente parecida, que se diferencia un poco a Chile, pero tienen una historia más o menos parecida. Y es que Noruega, por ejemplo, y Corea del Sur fueron países que tuvieron una condición económica bastante similar en Chile en la década de los 50, 60. Fueron países relativamente pobres en el contexto europeo. Fueron países que no tuvieron una presencia o una inversión significativa pero cuando encontraron los recursos naturales que les permitían poder, entre comillas, situarse en el registro más complejo de los países, entre comillas, desarrollados, la decisión inmediata que tomaron fue que los recursos se tenían que distribuir en todos los niveles de la sociedad. Y eso no solo a nivel de vivienda, no solo a nivel de salud, no solo a nivel de previsión social, sino que sobre todo, y lo que atacaron en profundidad fue tratar de disminuir las estructuras de desigualdad en base a la educación. Y la educación pública ha sido uno de los elementos más claves que estadísticamente se logra demostrar de que eso ha tenido implicancias generales en la forma de sostener espacios donde el mundo de la cultura, ¿sí?, y entiéndase el mundo de la cultura en su sentido más amplio, de valorar su patrimonio, de valorar su espacio creativo y sobre todo de ver
que las generaciones jóvenes que se insertan en el mundo creativo tienen las capacidades, el apoyo estatal y sobre todo la, la tranquilidad, entre comillas, de que la inestabilidad propia del mundo creativo se puede proteger por parte del Estado. Si uno ve el caso de Noruega y Dinamarca, que tuvieron especial atención, Arturo, en entregar subvenciones, no solo a los espacios culturales más generales y a los espacios más tradicionales, sino que sobre todo atacaron directamente a los más precarizados, que son los que no tenían contrato permanente, los que no tenían una suerte de estabilidad en su trayectoria artística o creativa. Porque si tú atacas a ese tipo de personas, finalmente, lo que va a generar, y eso era la tesis que que ellos tienen, es que si tú no atacas a las personas que tienen un aspecto creativo en condiciones de experimentación y permanentemente de búsquedas, finalmente lo que hace es que esa gente en un contexto como este desaparece finalmente del mundo creativo. De Ahora, hecho, gran parte de la estadística, Arturo, yo termino, sí, gran parte de perdón. la estadística que muestra a nivel general es que lo que va a producir gran parte de la pandemia no es tan solo aumentar la estructura de desigualdad de los ingresos de los artistas tradicionales, sino que va a ser la fuga masiva de artistas precarizados históricos que ya van a cambiar de su área de trabajo y que les va a costar mucho volver a resituarse en el espacio de trabajo cultural y creativo. Y para poder prevenir un poco esa figura, que es la fuga de creadores y creadoras en el mundo artístico, se resguardaron en proteger ese tipo de mundo. Y esas son las cosas que así a nivel muy concreto se observan y que además, y lo vamos a ver más adelante, me imagino Arturo, para discutir, no tienen una figura de concursabilidad o de competitividad entre ellos. Es lo que te iba a preguntar yo, cuál es el mecanismo para llegar a esa precarización, a la gente precarizada? ¿Qué Sí, mecanismos usan? sea, lo que yo estuve viendo y lo que he estado leyendo en este tiempo, como porque también me he preocupado de poder ver todos la mayor cantidad de documentos más sólidos que han salido en el último tiempo, porque hay mucho reportaje periodístico que lamentablemente muestran las decisiones más estructurales de los países y que muestran, el ministerio ha hecho, el ministerio ha planteado que, ¿no? En la entrevista de prensa ha señalado que son pocos los artículos que hoy en día a nivel mundial, que uno puede ver en los journals más importantes de esta área, que han logrado poder demostrar cuáles han sido los verdaderos efectos en los trabajadores y trabajadoras culturales de esos países. Y cuando uno ve la experiencia nórdica, como les contaba, y como les vi en otros lugares, lo que hicieron fue básicamente poder situar un catastros dentro de los espacios culturales, los lugares creativos y sobre todo en los lugares nocturnos, etcétera, de que pudieran señalar quiénes son las personas que trabajan en este ámbito. Y a partir de esos espacios es buscar la subvención y buscar la protección de estos trabajadores y trabajadoras. Lo interesante fue que, y también una condición distinta a nivel estructural con respecto a Chile, es de que igual, aunque estas personas se autodefinan como personas precarizadas o sin contrato o en condiciones de precariedad más general, igual las políticas y los organismos nacionales como aquellos tienen un estándar de medición de impuestos que son muy altos. O sea, nadie, como ustedes saben, nadie no tiene un control de pago de impuestos o que pueda prescindir de ellos, ¿no? Entonces, esas personas que tenían menores niveles de ingreso y condiciones más precarizadas fueron los enfocados en su intervención. No todos llegaron, evidentemente, pero según lo que cuentan los estudios es de que si se trabajaba frente a ellos, se lograba prevenir esta condición de aumento progresivo de de la precarización y sobre todo de la expulsión de los artistas y artistas más precarizados y sobre todo en condiciones más desiguales e históricas. Eso son un poco lo que hemos visto a nivel de ese tipo más específico de trabajo en este grupo de personas. Ahora, o sea que eso, además, tú lo decías muy bien, entonces la pandemia agudiza eso, porque el buscar este tipo de personas, te fijas, pasa por algún nivel de visitar los espacios, de visitar los centros culturales, de que ellos interactúen en talleres, o sea, mientras menos, a ver, como te dijera, mientras menos sale la gente, más difícil es, o más fácil es que esa gente abandone la cultura, porque si hay restricciones de salida, esa gente se va a entregar a lo que tú decías, a Netflix, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, su relación con la cultura va a ser a través de estas fórmulas matemáticas
que nos van de algún modo uniformando. Entonces, es doblemente, digámoslo, la existencia de la pandemia agudiza esta tendencia, y también la inexistencia de un, llamemos, de un catastro o de un, o de los impuestos, porque en el fondo, tú podrías decir en un país nórdico, el que menos paga impuestos, esa es la persona que nosotros tenemos que preocuparnos. Pero cuando hay una cantidad de gente de empleo informal que no paga impuestos, que no está, digamos, inscrito en algún listado, qué sé yo, mucho menos podemos pensar en nuestro país de listado de artistas o de creadores. Pero me parece francamente dramático el escenario que tú planteas de- pero me lo imagino, o sea, la persona que le encantaría hacer arte, pero en las condiciones que actuales finalmente lo abandona y se dedica a otra cosa, y esa gente no vuelve. Bueno, según lo que dicen las proyecciones de las investigaciones, sobre todo que yo he visto más en Inglaterra, dicen que va a ser muy difícil que vuelvan, no solo porque se vislumbra de que la reactivación del espacio cultural va a ser muy lenta, sino que también que van a encontrar tipos de trabajo que no solo van a tener ingresos más directos, sino que, y aquí viene lo más dramático, y que no sea tanto en Chile, pero sí uno también lo puede advertir, es de que las personas que van a sobrevivir en este mundo, del mundo cultural o creativo, etcétera, son los que han poseído históricamente las disposiciones culturales que le han permitido posicionarse en una estructura casi de clase. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque suene, ya sé, eso lo saben los estudios, es de que la gente que viene de contextos más pobres, o las personas que han ingresado en este mundo bajo una decisión completamente arriesgada, entre comillas, a ingresar al mundo del arte, esas personas, al ver su nivel de precariedad tal que llegaron con la pandemia, no van a volver a querer experimentar nuevamente este trauma, este contexto dramático de subsistencia, ¿no? Y de hecho, es más, las estadísticas muestran, y me imagino que gran parte de la gente de aquí lo conoce, es que las personas que más vivieron crisis fueron las mujeres de este tipo de condiciones. Si uno revisa, ¿no? Y yo los invito a revisar las estadísticas del INE, y aquí viajo a Chile, ¿no? Las estadísticas del INE sobre el nivel de desocupación de las personas que trabajan en el área de cultura y entretenimiento, así se llama la actividad económica donde nos Sí. situamos gran parte de nosotros, ¿no? Es impresionante ver cómo disminuyó el 50% de los trabajos en el mundo de la cultura y las artes. También están involucrados ahí los casinos y gran parte de ese tipo de instancias, ¿no? Para que vean estadísticamente. Pero cuando uno ve la comparación por género, así que lo más impresionante es ver cómo las mujeres así aumentan exponencialmente y los hombres mucho menos en su condición, ¿eh? Y que esa diferencia que hay entre los dos aspectos es radical. Entonces lo que se dice es que el escenario futuro no es solo que la gente se quede en su casa, sino que también las personas que van a mantenerse en este mundo creativo o de producción cultural van a ser los más ricos, hombres, y con una trayectoria familiar que les va a facilitar o que les ha facilitado sostenerse en este contexto que estamos viviendo. Entonces, es una esfera que lo que más va a producir es reforzar estructuras de clase o estructuras históricamente Y de género desiguales también, y de género. y de género, exacto. Sí, Entonces, bueno, ese tipo bueno, de cosas son las... hay una, si tenemos el chat donde pueden hacer preguntas, hay ya una pregunta de Fernando Sandón, y bueno, ahí tenemos que darle el paso a los sociólogos, dado que nosotros dos también somos sociólogos, ¿no es cierto? Dice Fernando, atacar las desigualdades es solo mejorar el acceso a los bienes culturales por parte de la población y atacar la precarización de las condiciones de vida de los artistas consagrados. Bueno, Fernando, le mando un saludo al colega. Ah, no, mira, yo soy de los que siempre digo de que lamentablemente la matriz de, de Chile, ¿sí? Y todos lo sabemos aquí y ha sido parte de las consecuencias del estallido y en general lo que estamos viendo este fin de semana, es de que las estructuras más generales de la sociedad chilena son elementos que son un caldo de cultivo excelente para que
la precarización y que la desigualdad en todos los ámbitos de la sociedad se mantenga, ¿no? Yo creo que las políticas culturales pueden hacer o tienen una capacidad restringida de transformación de este tipo de cosas. O sea, las políticas culturales tienen una respuesta, pero en el contexto chileno, por ejemplo, la matriz de la institucionalidad cultural chilena no fue construida en base a una lógica de política social, no fue pensada bajo una lógica de intervención en las comunidades y de trabajo territorial en extenso, como así lo han hecho otros países de Latinoamérica. De hecho, las figuras de la cultura viva comunitaria, que son muy importantes en Brasil, han sido muy clave en Argentina y han sido muy clave en otros países de la región, en nuestro contexto, gran parte de lo que se ha implementado como política han estado orientados al sostenimiento de lo que se conoce como el campo de producción cultural, ¿no? Y no han tenido un foco de trabajo mucho más desarrollado a los trabajos territoriales, que me imagino que Fernando conoce mucho, muy bien y que ha trabajado muy importante en eso, ¿no? De hecho, cuando uno ve los presupuestos que el Ministerio ha destinado al trabajo territorial, han ido en disminución en el transcurso de los tiempos. Los equipos que hicieron los trabajos territoriales también se ha ido jibarizando en beneficio de los criterios de concursabilidad. Y me imagino que todos los que estamos aquí involucrados lo saben y manejan esa información. Entonces la pregunta que hace Fernando, que ahora lo estoy viendo ahí en el video, es muy clave, ¿no? Porque la pregunta que uno se puede hacer es, ¿en qué registro, en qué nivel las políticas que se han implementado en Chile en el último tiempo, más allá de poder desarrollar una lucha concreta por la desigualdad, lo que han hecho es, sin quererlo, es seguir reforzando esas estructuras de financiamiento hacia la población más rica de Chile? Te doy un dato muy, muy duro, ¿no? Y que es muy clarificador, y como los sociólogos nos gusta mucho decir, es un indicador de este fenómeno. Revisemos uh, dónde se concentran gran parte de los fondos concursables en Chile, y más específicamente, en qué comunas se concentran gran parte de los fondos concursables en Chile. Cuando uno ve eso, ese tipo de elementos, y esto no quiero decir de que las políticas culturales básicamente se han enfocado a la población más rica, pero sí lo que uno puede observar es que cuando se pregunta o cuando se ha estudiado el nivel de penetración de las políticas del Ministerio de las Culturas en poblaciones, en los territorios en Chile, quizás el más desconocido es el ámbito de cultura. Y ese tipo de cosas nos tiene que decir mucho también en cómo poder hacer una lucha a las lógicas de las políticas culturales en el país. Y por eso cuando Fernando habla de este tipo de situaciones, nos lleva a la pregunta más incómoda: ¿en qué medida nosotros también podemos reforzar esas estructuras de desigualdad? Y esos son los problemas que tenemos que ir discutiendo en gran parte de la comunidad, de Sí, investigadores, gestores y trabajadores. por supuesto está abierto la pregunta a los que quieran ponerla en el chat, pero yo te quisiera preguntar, ¿tú crees, un poco podría derivarse de lo que tú dices, que la estructura de fondos concursables de algún modo también está favoreciendo más a la elite, por llamarlo de alguna manera, ¿no? A la gente que puede preparar proyectos, que tiene acceso a una serie de requisitos, te fijas, y benefician menos a los territorios, de alguna manera. ¿Mm? Bueno, yo cuando comenzó la pandemia se me hizo una entrevista y yo utilicé una metáfora que me parece como aún pertinente. Y es que el Fondart es como la PCU de la cultura. Cuando uno revisa las estructuras de la PCU y va reforzando cada año o va evidenciando cada año de que los Perdón, mayores... un detalle. Aquí estoy viendo a la Ana y a varias personas que son de otro país. ¿Por qué no dicen lo que es la PCU? La PSU es la prueba de selección universitaria, que es un criterio estandarizado, fijado hace bastantes años, ¿no? Desde el bachillerato, esto de la que del 60, ¿no? Luego la prueba de académica en los 80, 90, que después fue transformada a la PSU, y ahora se llama, bueno, ya ni recuerdo el título actual, que es como de transición, ¿no? Es un sistema de que todos las y los chilenos a la edad de entrar a la universidad rinden un test principalmente en dos áreas, que son en lenguaje y en habilidad matemática. Esos dos elementos son los que van definiendo a través de un puntaje tu capacidad, entre comillas, o aptitud para poder ingresar a la educación superior en Chile. Evidentemente, como todos los test estandarizados, ¿sí?, lo que hacen es básicamente
transparentar las estructuras de acceso y desigualdad a la educación superior y en general a los bienes culturales y en general a gran parte de lo que se conoce como alta cultura o cultura jerárquica, ¿no? Cuando uno advierte, Arturo, y por eso voy al tema del Fondart, es que son pocas las estadísticas, son pocos los datos que se revelan tan dramáticamente como lo del Fondart. Cuando uno advierte y pide por transparencia o pide las investigaciones que se han hecho sobre el Fondart, lo que uno advierte rápidamente es de que los que más se adjudican fondos, y aquí viene también un elemento como de la metáfora, ¿no? Siempre son los mismos. Bueno, no son los mismos nombres, pero sí son los mismos códigos postales. Ya. Y ese tipo de cosas son las que uno empieza como a advertir de que algo hay ahí que no se ha hecho para poder, y como decimos los sociólogos o en general la gente de las ciencias sociales, para poder controlar la variable de desigualdad, ¿no? Y cuando esa pregunta no se ha inscrito en un sistema de concursabilidad como el que está, finalmente lo que hace es seguir reforzando en la historia estructuras de desigualdad, estructuras de adjudicación según capacidades y criterios culturales. Te quiero seguir esa línea porque yo creo que ese problema no solo no se ha superado, sino que se ha agudizado. Yo recuerdo, Dirina también lo recordará, fuimos juntos miembros del Consejo Nacional de la Cultura, del directorio nacional, y en el directorio nacional nosotros podíamos, de alguna manera, orientar más los fondos, ¿ya? O sea, la decisión de asignación de los fondos concursables pasaba por un colectivo participativo donde había gente variada. Ahora, al desaparecer ese directorio con esas atribuciones y tener solamente un ministerio, o sea, tenemos una sola opinión, la del ministro o la ministra, como que se agudiza eso porque esta diversidad de opiniones para la asignación de los recursos se pierde, porque ahí había gente que era de las regiones o gente que apoyaba determinadas disciplinas. Me acuerdo que tuvimos mucha atención en la danza porque había problemas con la danza y había un círculo vicioso. Eh, o sea, el hecho de que se haya terminado el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y se crea un solo ministerio, digamos, muy horizontal, muy vertical, perdón, ¿ha empeorado la situación o no? Mira, yo siempre he dicho de que uno tiene que reconocer de que desde el año 90 y sobre todo el 2003, cuando gran parte de ustedes formaron el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, era una respuesta fundamental para un campo, para un escenario artístico-cultural completamente, no llamemos abandonado, porque habían políticas, pero sí un proceso de institucionalización que era necesario, o como le gusta decir a la gente del mundo religioso, era justo y necesario, ¿no? Y se hiciera esa primera decisión de que se establecieran las primeras directrices y eso indudablemente era en el contexto histórico situado, específico, era clave. El tema es que cuando uno va avanzando en la complejización de las políticas culturales, uno tiene que advertir de que éstas tienen que ir modificándose, actualizándose y sobre todo elaborarse preguntas críticas hacia su interior. Cuando uno ve otros modelos internacionales, ¿sí? Yo, como tú dijiste en la presentación, yo estudié en Inglaterra y una de las cosas que me interesaba mucho era ver cómo era la lógica de concursabilidad de países complejos como ellos, ¿no? Muchos de ustedes sabrán de que gran parte de los proyectos culturales se financian por la lotería. Así como el loto, así como los juegos de azar son los que logran financiar, entre otras cosas más, gran parte de los proyectos culturales. Y lo que ellos habían hecho en su contexto es no establecer una lógica completamente de concursabilidad, sino que es bajo una figura del acompañamiento. Es decir, viene una comunidad, viene un grupo, viene un colectivo, presenta un proyecto en cualquier momento del año y ese proyecto ingresa a el sistema, y el sistema te empieza a acompañar para poder ir buscando un elemento que me parece muy genial de los ingleses y que uno a veces se olvida, y que es la variable del el impacto social que produce el proyecto. Aquí en Chile, por ejemplo, en los Fondart se dice como, usted determina el impacto de su proyecto por cuánta gente va a ir, ¿no? Y que de hecho uno ve esa estadística y dice como, bueno, ¿y esto qué tiene, no? Sino que gran parte de los proyectos financiados por el Estado están pensados con un vector de intervención social, con un vector de desarrollo de comunidades, o con un vector de que el trabajo que se está desarrollando ahí va a tener
una regeneración, no solo urbana, sino que sobre todo en las trayectorias biográficas de las personas, porque eso va a producir un giro en la forma de sostenibilidad de esos grupos urbanos, de esos grupos humanos que están situados en un espacio territorial determinado. Ese factor de preocupación de que toda acción en cultura tiene también un impacto social, a veces, y se sabe, va en detrimento de lo que se conoce como la calidad artística. ¿Sí? Esa discusión que en Chile se ha establecido, yo creo que siempre tiende o oscila más hacia la pregunta más bien por la calidad de la obra o por la calidad artística, y se ve en menos o se ve desmerecido ese factor del impacto social que te pueda tener. Y cuando se tiene ese tipo de lógica, uno dice, aquí, y no por desmerecer o criticar o tirar piedras sino a la gente que implementa o diseña las políticas, sino que es una matriz que se tomó como decisión política en un momento determinado. Y no hemos sabido poder transformar esa discursividad hacia un camino que permita poder tener una interseccionalidad más elaborada dentro de las políticas culturales. Y es considerar salud, primera infancia, y así una serie de otros espacios de la sociedad donde las políticas culturales pueden hacer mucho más para poder luchar contra la desigualdad. Y ese tipo de cosas son las que yo creo que es la primera institucionalidad o lo que se hizo en su momento, y que yo he seguido a Adriana, conozco su trabajo, y cada vez que yo la escucho, decía, sí, es tan cierto, porque en el momento histórico que estaba situado, no había otra posibilidad, no había otro camino posible, o si lo había, las negociaciones y los establecimientos de las prioridades son normales. Yo cada vez que digo, y esto no es algo nuevo en este contexto, pero cuando uno habla de las políticas culturales, uno no puede hablar de una definición de ellas, sino que ellas son por definición el nombre de un problema. Y el nombre de un problema es que en ellas se sitúan entonces quizás mayor tensiones, mayores dificultades en los consensos y mayor despliegue de desacuerdos. Quizás las políticas culturales, como son combinaciones simbólicas y se ponen a prueba elementos que son fuera de todo criterio de evaluación estricta, así como alguien construye un puente y sabe que el puente está físicamente, matemáticamente y arquitectónicamente bien implementado, en nuestro mundo en el que estamos aquí situados, ¿no? Es muy difícil poder establecer un criterio de calidad tan definido, tan claro. Y eso lo que implica entonces es que tenemos que, como sociedad, priorizar. Y si priorizan recursos, se priorizan. Pero tiendo a pensar de que uno de los problemas que se ha observado en el contexto nacional es que la figura del impacto social se ha visto en menos en beneficio de la, la calidad de la obra que se financia del Estado. Ahora, ¿quién fija eso? O sea, ¿cuál es el mecanismo, la manera de determinar ese impacto social? Porque claramente no es una cosa del presidente de la República o del ministro, ¿me entiendes? O sea, hay como, tiene que haber una participación, una instancia en las cuales esta información llegue y no llegue como tú hablabas del INE, pero resulta que tú estás hablando un año atrasado, porque el INE acaba de liberar la información del año 19. ¿Ah? O sea, vamos con un año de retardo respecto a la liberación de datos del INE. O sea, estamos bastante ciegos respecto Sí, a los datos para poder ir tomando estas decisiones. Y desde luego, en el actual ministerio no se ve que haya una gran instancia participativa, ni lugares donde se encuentren estas cosas. Quizás podríamos hablar de algo lo que fueron las viejas convenciones, cuando partió el Consejo Nacional de la Cultura, que todos los años había una convención muy participativa que tenía convenciones regionales, iba subiendo un poco toda la información y llegaba y la resumía, y incluso físicamente las conclusiones de esa convención no se entregaban al presidente del consejo o el supuesto ministro, sino que se entregaban al directorio. ¿Me entiendes? O sea, simbólicamente, en la conclusión del debate de las regiones del colectivo cultural, se entregaba a otro colectivo, que era el directorio nacional. Y alguien del directorio nacional las pescaba y hacía una pequeña intervención destacando cuáles eran aquellas cosas más relevantes. O sea, toda esa riqueza
se ha perdido, digamos. ¿Mm? Y, no Sí, hemos- y bueno, y lo del INE ha estado siempre perdido. O sea, no podemos andar con... Imagínate que el IPC surgiera con un año de atraso. ¿Por qué las estadísticas culturales tienen un año de atraso y la estadística económica están al día siguiente? ¿Mm? sí, bueno, hay varias cosas de las que tú planteas, Arturo, que son súper interesantes. Sí, y Bueno, igual las cifras que yo trabajo son las encuestas de empleo, que son trimestrales, ¿no? Y que ya, van manejando esa información trimestralmente, que está disponible en el INE y uno puede ir viendo las curvas con los gráficos preciosos que elaboran los economistas para demostrar su análisis, ¿no? Algo que tú dijiste, Arturo, que me parece muy importante, y es hacer la diferencia semántica entre, por una parte, los planes de gobierno y por otra parte, las políticas culturales, ¿no? Que son dos registros de problemas muy distintos. Si uno observa en la estructura histórica, las políticas de gobierno se han enfocado en establecer gran parte de las acciones que todos conocemos y que son los que dirigen las directrices de los líderes políticos que en su turno han llegado al poder, ¿no? Pero cuando uno empieza a observar ese tipo de fenómenos, es fácil de poder, entre comillas, ver cuál fue su resultado, ¿no? Pero el problema de las políticas culturales, así como el fondar, etcétera, es que todos los estudios que son elaborados de ellos han dicho, así como casi la introducción del documento, es casi imposible poder evaluarlas, ¿no? De hecho, cuando la DIPRES, hay mucha gente que está aquí y sabe sobre eso, ha entrado a evaluar el fondar a través de esta famosa figura de los expertos externos, sí, sí, sí. lo que ellos dicen es que efectivamente no se puede determinar un nivel de impacto de un programa tan complejo y tan económicamente importante como el Fondar, ¿no? Y menos aún se podía hacer con las políticas culturales, ¿no? Entonces, cuando uno empieza como a evidenciar la construcción de cómo poder definir desde los consejos, desde las direcciones, tomar caminos a seguir, bueno, es muy difícil, ¿no? Por lo que te decía previamente. Y es porque las políticas culturales, casi por definición, tienen una lógica difusa de funcionamiento. Y eso es muy difícil de poder ligar, ¿no? Porque además los relatos que hay detrás de tampoco acompañan claramente lo que quieren intervenir o lo que quieren trabajar, ¿no? Sino que más bien lo que yo he observado es que ah, se administra lo que se ha pensado, pero no se imagina lo que se podría hacer. Eso yo sería como, como lo que yo podría como reducir Sintetizar. en dos frases, ¿sabes? A lo que se podría hacer desde los ministerios de cultura bajo una lógica de tener una vocación social de su intervención. Eso no significa, evidentemente, prescindir de la figura de los patrimonios, la figura de los museos, las figuras de... Sino que por el contrario, mi gran temor, Eduardo, Arturo, es que ah, a futuro, probablemente, la lucha que van a tener que hacer las políticas culturales va a ser con la oferta de los mercados de capitales globales de la cultura. Ah, Yes. es decir, por ejemplo, ¿cómo vamos a fijar las soberanías de la administración de las plataformas tecnológicas en territorios como el nuestro? O sea, ¿qué pasa con Netflix? ¿Qué pasa con estas plataformas globales que van a ofrecer así, masivamente todas las soluciones culturales que tú quieras tener en tu espacio? ¿Sí? Voy a citar a Tomás Peters, que esta frase yo la tenía súper subrayada. Entonces, el reconocimiento y el valor de las políticas culturales sería otorgado democráticamente por la cantidad de likes. Lo dice Peters en este libro. O sea, es una situación, por decirlo, dramática. Por decirlo Es dramática. difícil porque lo que va a producir, o lo que produce gran parte de las plataformas tecnológicas, es una paradoja muy importante que hay, de hecho, no está notado y que la gente de la ciencia le llama la burbuja algorítmica. Claro. ¿Qué significa eso? Es que básicamente uno en sus redes sociales o lo que uno busca es, son los likes, que los likes algorítmicamente van a juntándote con las personas que piensan, que escuchan, que ven lo mismo que tú. Y el mismo sistema del algoritmo empieza entonces a prescindir de la información que aparece de los otros que no comparten o que no tienen tu misma lógica. Entonces, lo que hemos visto en las investigaciones que yo he ido desarrollando en algún lado, es que aparentemente lo que está haciendo o lo que va a hacer las plataformas tecnológicas es reforzar las prácticas culturales heredadas de familia, ¿sabes?
y manteniendo entonces las lógicas históricas de los grupos sociales en Chile. Y si las Bueno, políticas culturales querían revertir un poco eso, ¿no? Les va a ser cada vez más difícil poder transformar o intervenir en ese tipo de figuras. oye, vamos a ir a una pregunta de Hilda Arévalo, académica de la Universidad de Valparaíso. Dice, ¿cree usted que el rol de los gobernadores regionales podrá contribuir a la descentralización cultural para ir regiones y desde las regiones a comunas que han sido privadas de un desarrollo cultural sistemático? ¿Qué opina del plan de desarrollo de Medellín, donde la cultura se instaló en forma transversal en las comunidades, educación, fomento productivo, salud, género, etcétera? ¿Cómo conjugar la relación cultura-innovación social? Una, in- Hay tres en una, ¿no? hay tres preguntas, pero vamos haciéndolas, vamos viendo. Sí, pues vamos discutiendo. Sí, yo creo que con todo aquí podemos conversar y ir elaborando hipótesis de lectura. Ya, una de las cosas interesantes es que tienen gran parte de los países como Alemania, como Argentina, etcétera, es de que las figuras de los estados locales o de las gobernaciones locales tienen una implicancia muy clave en el desarrollo de sus ciudades, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Chile no pensamos como una política cultural para Santiago, o para RM, o como para territorios más clarificados. Por ejemplo, lo que han hecho más cercano a eso es la gente de Concepción, que ha hecho una política cultural como para Concepción, ¿no? Y sitúan la ciudad de Concepción. Aquí en Santiago nos cuesta mucho como fijar la ciudad de Santiago como un espacio de intervención cultural más estructural. Lo que hemos visto o lo que hemos reflexionado sobre este tipo de fenómenos, que efectivamente los gobernadores o las gobernadoras van a cumplir un rol de dinamismo dentro de las inversiones en cultura de las ciudades. Es decir, se ingresa un actor político con recursos para poder tomar decisiones en ámbitos como la cultura. Si antes los FNDR o el 2% que se destinaba a, tengo entendido, quizás alguien de aquí me puede corregir, ¿no? Y quizás dar más elementos, pero las y los gobernadores van a tener recursos directos para poder intervenir o invertir en cultura. Y esos agentes pueden entrar en directa contradicción con las políticas más centrales de un país como Chile. Y eso va a tener entonces una lógica yo no le llamaría como de competencia, porque eso no va a surgir, no lo creo, pero sí al menos va a elaborar entonces una política de cómo se piensa una ciudad bajo una lógica también de intervención de lo que ella misma define como su deseo, ¿no? Eligiendo, por ejemplo, un gobernador o una gobernadora. Esto lo ha hecho también muy bien Colombia, ¿sí? El Plan de Desarrollo de Medellín y en general el Ministerio de Cultura de Colombia tiene mucho de este tipo de intervención, ¿no? Y lo que han hecho a Colombia muy fuertemente últimamente, también esta base de la cultura y la innovación, y con esta política de la cultura naranja, así como la economía naranja, me imagino que la ha escuchado mucha gente. Ese tipo de voces que no son nuevas, ¿no? Tú, me imagino, Arturo, te acordarás mejor que yo, cuando el Banco Mundial se interesaba en el mundo de la cultura bajo la figura cultura y desarrollo, ¿no? Sí, claro. Y que establecía estos relatos de que la cultura, entendida como tanto formas simbólicas como incluso políticas culturales más estrictas, permitía el desarrollo económico de los países, ¿no? Ese tipo de lógica, lo que se ha establecido, es un camino posible. Yo no descarto, por el contrario, de que la inversión en cultura, tecnología, innovación, industria creativa, no sea el camino. Yo creo que es el camino, ¿no? Yo creo que es lo que podemos luchar. El caso por ejemplo, de Corea del Sur es importante en este caso. La gente mira, ¿por qué Corea del Sur? Bueno, Corea del Sur cuando empezó a descubrir, entre comillas, de que su propuesta de los K-pop podía ser un elemento de desarrollo de lo que ellos internamente están elaborando a nivel creativo, el Estado potenció directamente a estos chicos y estas chicas para poder circular a nivel global. De hecho, gran parte de la inversión que se han hecho a partir de este tipo de estrategias ha significado ingresos significativos para el país. Y eso es un camino súper legítimo y súper válido. De hecho, yo trabajo en la Universidad de Chile, como ustedes sabrán, y uno de los aspectos que nos ha sorprendido es en el magíster de cine documental, es que estudiantes extranjeros dicen como, no, que Chile es el país de los documentalistas, ¿no? Así como fuimos país de poetas,
así como fuimos país de escritores, etcétera, ahora se dice, somos Chile el país de documentalistas. Y ahí Patricio Guzmán, Ignacio Agüero y gran parte de los creadores, y para qué La decir Maite Mónica Alberdi, Alberdi, sin ir más lejos. exacto. ¿Está? Entonces, algo que tú decías al comienzo es cómo se nos ven hacia afuera. ¿No? Y hay cosas que a veces nosotros mismos no advertimos, de que podríamos ser perfectamente una plataforma de desarrollo de documentales a nivel global o una plataforma educativa a nivel global, que eso no lo pensamos y por el contrario, nosotros estamos luchando en el Magíster para que se matricule gente, chilenos. ¿Sí? Y ese tipo de cosas son las que uno dice como, sí, la cultura y la innovación son caminos, pero yo siempre soy lo que cree que, y eso es como mi lucha, mi batalla, entre comillas, es que las políticas culturales tienen que pensarse como políticas sociales. Y las políticas sociales son los que van a hacer como transformaciones más potentes a largo plazo que las políticas de Corfo hacia el mundo de la cultura, que me parecen fundamentales. Pero yo estoy más cercano a la vocación de cómo la interpretación en cultura en los territorios, en las comunas, puede revertir gran parte de las condiciones más generales de desigualdad que lo otro. Bueno, mira, es muy interesante lo que tú dijiste de los documentales. Fíjate que yo en un Zoom parecido a este, se lo escuché a Cristian Ramírez, que es el crítico de cine del El Mercurio, Mercurio. y que tuvo una conversación con Ignacio Aliaga, que es un colega nuestro también, que es fundador y director durante mucho tiempo de la Cineteca Nacional, y tuvieron una conversación en la Academia de Bellas Artes, súper interesante, y llegaron a esa misma conclusión. O sea que nuestro cine, los grandes éxitos del cine, o sea, nuestra poesía en cine es el documental. Exactamente el equivalente, usaron la misma imagen, ¿no? De los Neruda y los Mistral del cine son nuestros documentalistas. O sea, y ahí tenemos al Pato Guzmán tentándonos con el tema de la cordillera. No tengo, pensé que eran los fuegos, esos son copihue, pero el símbolo de su película, ¿no es cierto?, es la cordillera. Oye, yo quiero, estamos llegando al término de esta interesantísima conversación. Yo quiero agradecerles a todos